Primero de todo, bueno, pues agradecer a Vie que nos haya invitado a hacer esta presentación. Incluso antes que eso, pues agradecerle a Iñaki, agradecer a Madrid Emprende que hubiera contado con nosotros para hacer este estudio, ¿no? Un poco la situación, para que os hagáis una idea, Iñaki ha hablado antes de pues un estudio que ya había hecho él, que era, oye, ¿cuál es el retorno del esfuerzo económico que hace el Ayuntamiento de Madrid a la hora de crear sus viveros de empresa? Y lo había hecho utilizando el ROI, ¿no? El retorno fiscal que tenía asociado toda esa actividad. Pero sí es verdad que ahí le faltaba pues un poco sacarle más punta, ¿no? Entonces lo que nos pidió a nosotros fue, oye, considerando todo lo que ha invertido ya Madrid Emprende, y que aquí tenéis pues 4 cifras, ¿no? 24 millones de euros, ¿cuál es el retorno real que tenemos de esta actividad para la sociedad? ¿Cuánto valor se está generando? Tenemos aquí 15.000 metros cuadrados prácticamente de instalaciones, tenemos 134 despachos, por aquí han pasado ya casi 300 empresas, entre las que ya se han incubado y ya han salido y las que están ahora mismo incubándose. Sabemos que han generado pues del orden de 50 millones de euros estando dentro del vivero, es decir, una vez han salido ya pues lo que habrán seguido generando y que han generado estando dentro hasta 1.000 puestos de trabajo, ¿vale? Pero esto en retorno real, ¿cómo lo medimos? ¿Cómo lo objetivamos? Y entonces un poco la idea era desarrollar una metodología que fuera objetiva, que fuera cuantificable y que fuera incluso replicable al cabo de unos años. Y no solo eso, sino que aplicara tanto a la red de viveros de Madrid Emprende como a cualquier otra red de viveros de cualquier otro lugar. Entonces la presentación va a intentar ser tirando a metodológica, ¿vale? Partiendo de la base pues, de cualquier otro pueda utilizar la metodología en algo similar. Pero sí que es cierto que vamos a ver pues, resultados que se obtienen en Madrid Emprende, pues que ya veréis que son muy positivos, ¿vale? El estudio estaba pensado en 2 partes. Hay una que no se ha podido cubrir, que es la de abajo, que era un poco comparar la actividad de las empresas del vivero contra empresas fuera del vivero que fueran, digamos, de una familia comparable, ¿vale? La idea era obtener datos masivos del registro mercantil, de los mismos años, de los mismos sectores de actividad, de las mismas zonas geográficas donde tiene acción la red de viveros de Madrid Emprende y comparar a nivel de media de un grupo contra el otro grupo cuáles eran las evoluciones de distintos indicadores económicos. Esa parte del estudio por ahora está en stand-by, estamos esperando que lleguen los datos, pero eso no quitó que pudiéramos hacer la otra parte, que es la que vamos a destacar hoy. De aquí lo que se trataba era de hacer un cuestionario meticulosamente estudiado, y ahora os explicaré el porqué del meticuloso, que nos permitiera evaluar cuál era el feeling de los emprendedores hacia el servicio que se recibe de la red de viveros y ese feeling que se percibe, traducirlo luego en cuál es ese retorno económico en base a la actividad económica que habían generado esas empresas. El cuestionario, para que os hagáis una idea, tenía del orden de 25 preguntas, estaba dividido en 3 partes. Había una parte que era de caracterización del emprendedor, entender de dónde salían, si era su primera actividad como emprendedor, si ya llevaban varias, si eran un socio, si eran varios, si las otras habían tenido éxito o no éxito, en qué sectores estaban o no estaban. Era un poco caracterizar a ese colectivo que estaba dentro de la red de viveros de Madrid Emprende. Luego tenía una parte en la que pedíamos al emprendedor o al equipo de emprendedores, en el caso de que fueran varios socios, que valoraran la visión global, la foto global, ¿vale? Era un poco taxativo, o sí o no, o te ha gustado o no te ha gustado. ¿Recomendarías o no recomendarías a otra persona venir? Ahora ya veréis la importancia de esta foto tan global y tan binaria de sí o no. Y luego aprovechábamos para hacer otras preguntas que valoraran un poco más en detalle distintos servicios y experiencias que ofrece, ¿no? O que pone a disposición un vivero, ¿no? Pensando en los viveros de la red de Madrid Emprende. Hay que decir que la encuesta, para lo que suelen ser las encuestas, tuvo un resultado buenísimo. O sea, tuvo una tasa de respuesta cercana al 50%. Y eso nos dio unas garantías muy buenas a la hora de saber de que iba a ser un estudio representativo, que no iba a estar basado en una pequeña muestra muy atómica, sino que iba a recoger el entendimiento común de todos. Aquí ya veis un poco pues, de los 6 viveros que estuvimos analizando, se pudo contactar prácticamente con más del 80% de las empresas que habían estado o que estaban aún en los distintos viveros
y de todos ellos el retorno que tuvimos. Veis que prácticamente todos están en niveles del 50% de respuesta. ¿Vale? Entonces esto nos daba garantías de seguridad de que el estudio nos iba a dar datos reales, o sea, que se, digamos, acataran a la realidad. ¿Cuál fue la clave del éxito de esto? De que el cuestionario saliera tan bien, y esto es muy importante para el que quiera replicar este cuestionario. Si tú tienes una encuesta de este tipo y no te contesta este volumen de gente, pues igual pierde mucho valor. Nosotros aquí tuvimos una estrategia muy pensada con el equipo de Madrid Emprende para un poco motivar a la gente a que contestara. Teníamos una serie de correos donde poníamos de manifiesto ahí una motivación un poco intrínseca o incluso trascendental de decir, oye, ya que Madrid Emprende, ya que el ayuntamiento pone a tu disposición o ha puesto a tu disposición, pues devuélvenos el favor contestando, ¿no? Era un poco tú por mí, yo por ti. También es verdad que había cierta motivación extrínseca, y es que había un sorteo de por en medio, y entonces para todos aquellos que contestaran, pues había un pequeño premio, ¿vale? Que existe y se va a entregar la semana que viene como regalo navideño. Y luego, lo que era el cuestionario en sí no fue un envío masivo en un momento dado, sino que estaba pensado qué día de la semana enviarlo. Sabemos que los lunes el emprendedor tiene una actividad X, que el viernes tiene una actividad Z, que igual el miércoles a una hora concreta es cuando puede estar más receptivo a este tipo de correos. Y no solo se hizo un envío, sino que se fueron haciendo varios recordatorios en momentos muy concretos. Y pensar eso, o sea, pensar cuáles son esos momentos tiene su gracia, porque os diré que en uno de los recordatorios se hizo en un momento dado y en menos de una hora y media había incrementado el volumen de respuestas en un porcentaje considerable, o sea que no es trivial ese tipo de detalles para que estas cosas salgan bien. Y luego hubo pues un cuarto factor muy importante que fue pues todos los gestores, todos los directores de los distintos viveros estaban al corriente del estudio, estaban al corriente de que se estaba enviando la encuesta y estaban un poco motivando en los despachos de los emprendedores para que la gente dijera, oye, os ha llegado la encuesta, contestarla, es importante para vosotros, es importante para nosotros. Entonces, todo esto son claves que si uno monta un estudio de este tipo no son triviales y se han de considerar. Para que os hagáis una idea de la representatividad de la muestra, prácticamente hemos tenido respuestas no solo de gente que a día de hoy está en el vivero, sino de gente que igual hace ya 2 o 3 años que ha salido del vivero. Es decir, gente que ya sigue con su actividad empresarial, con la empresa que creó en el vivero, siente una responsabilidad de agradecer y de retornar y participaron en la encuesta. O sea, no solo ha contestado gente actual de vivero, sino gente que ya se había ido del vivero. Y para que os hagáis una idea, como luego nosotros teníamos que hacer una reflexión económica de todo eso, nos interesaba saber si las empresas que habían participado del cuestionario eran representativas a nivel económico. De los 50 millones que sabíamos que se habían generado internamente dentro del vivero, pues sabemos que las empresas que han contestado representaban prácticamente el 50%, ¿vale? Del orden de 24 millones. Por lo tanto, pues bueno, sabemos que lo que sale de este estudio sirve de relevante y las conclusiones que se sacan pues son válidas. Yendo al grano del estudio, lo primero que queríamos destacar del estudio es que, igual que el estudio que planteaba Iñaki al principio del ROI en base a un retorno fiscal consideraba la totalidad de los emprendedores, en este estudio queríamos ser como mucho más duros, como mucho más agresivos, y partíamos de la base de que no todo emprendedor que hubiera estado en un vivero necesariamente su retorno tenía que contabilizarse. Y ahora profundizaremos ahora en el porqué, ¿no? Es el punto que pone si considera crítico o no crítico. Luego aprovechamos para ver en qué actividades, en qué servicios realmente el emprendedor consideraba que se le estaba dando valor o no, y luego una última parte que será la de la valoración económica. Esta parte, y aquí me quiero detener un poquito, que es la que os comentaba ahora, es muy importante. Para nosotros, el hecho de que la mentalidad que quisimos tener fue, si un emprendedor nos dice que para él haber estado en un vivero no ha sido crítico y haber estado en un vivero ha sido estar en un despacho a un precio asequible, para nosotros el vivero no ha tenido un impacto en el significativo. Para mí el retorno de ese emprendedor, de ese proyecto, no nos lo podemos meter en la mochila como éxito, porque esta persona, si hubiera encontrado un despacho en cualquier otra parte igual de barato, hubiera montado su negocio ahí y hubiera tenido el mismo éxito. Y si el salón de su casa hubiera sido suficientemente cómodo, lo habría hecho en el salón de su casa. Entonces, el hecho de preguntar taxativamente, oye, ¿qué importancia ha tenido para ti estar en el vivero? Tenía mucho valor.
Entonces, para que veáis, el tipo de respuestas que poníamos es, oye, dame un 5 si consideras que no ha tenido ninguna relevancia y que sencillamente ha sido una oficina barata. Y lo poníamos tal cual en la encuesta. Y en el otro extremo, pues oye, no, te doy un 1 porque esto ha tenido un impacto en mí, ha sido crítico y ha sido clave fundamental para que yo haya tenido éxito en mi negocio y haya montado mi negocio. Pues como podéis ver, del orden del 50% no llega, el 45% de los que contestaron decían que había sido crítico para ellos, ¿vale? Cuando luego nosotros pasamos a valorar el resto de parámetros, ya sea de cómo valoras los servicios, cómo valoras las experiencias y cómo calculamos el retorno económico, solo nos vamos a fijar en este porcentaje, en el que considera que es crítico, porque es en el que realmente Madrid Emprende ha tenido no un granito, sino una playa entera de responsabilidad en que esto haya salido adelante. ¿Vale? Entonces, bueno, este corte de para quién era crítico y para quién no era crítico lo estuvimos analizando por distintos cortes, ¿no? Lo hicimos por nivel educativo, lo hicimos por edades, lo hicimos por experiencias previas, si habían tenido o no habían tenido, lo hicimos por volumen de socios, si la gente que tienen los proyectos que atraen menos, o sea, que vienen con menos socios, lo ven más crítico que los que vienen con más socios. De todos aquellos cortes, lo curioso es que solo había uno que te permitiera sacar conclusiones relevantes, y era el del nivel educativo. Y lo que era curioso es que el colectivo de los licenciados era el colectivo que veía más valor en haber pertenecido o el haber estado o el estar en una red de viveros. Es como aquello de que, como el licenciado a lo mejor ha estado más cerca de un mundo empresarial, conoce muchos más parámetros, se le ocurren muchas más dificultades que pueden aparecer, siente como la necesidad de sentirse más reforzado en un ambiente, en un ecosistema como el de los viveros. Entonces, de ahí en adelante, todo el estudio lo estuvimos desarrollando en base a ese criterio de crítico-no crítico y sobre todo centrándonos en quiénes eran licenciados y quiénes eran no licenciados. Luego pasamos a la parte de valorar un poco todo lo que eran los servicios y las experiencias. Esta parte realmente no servía para cuantificar el retorno económico, pero le servía a Madrid Emprende para aprender y para darse cuenta de qué servicios y experiencias estaban ofreciendo los viveros, cuáles debían reforzarse y a lo mejor cuáles se estaban ofreciendo y la gente no los valoraba ni para bien ni para mal y eran esfuerzos innecesarios. Y aquí estuvimos valorando como 3 categorías distintas. Cuando tú estás en el vivero, hay experiencias que tú las tienes sin necesidad de que el equipo gestor haga nada. O sea, solo por estar en un ecosistema donde al lado tuyo tienes un despacho y al otro lado tuyo tienes otro despacho con gente que está en la misma situación que tú, ya te genera unas experiencias, unas inquietudes, unas conversaciones que pueden tener un valor. Pero ahí, como pone un poquito aquí a la izquierda, que no sé si lo veis, hay un signo menos, es, oye, el equipo gestor no tiene impacto en estas experiencias. Tú tienes un vivero y por el hecho de estar en un vivero esas experiencias existen. En el otro extremo tenemos los servicios, que es donde el equipo gestor del vivero sí que impacta. Y el equipo gestor tiene que tener su plan de trabajo, y el equipo gestor tiene que tener sus actividades, y el equipo gestor tiene que organizar. Y ahí había temas de, pues oye, si me dan soporte administrativo, si me facilitan el acceder a fuentes de financiación, si me facilitan una red de contactos o realmente existe esa red de contactos, ¿vale? Entonces nos permitía también valorar un poco la actividad de un vivero, de otro vivero, de equipos gestores y demás. Para que os hagáis una idea, pues bueno, hacíamos el análisis y un poco lo que opinaban los licenciados, los no licenciados, para cada una de estas palancas, ¿vale? La verdad, o sea, esta parte, como no es la del retorno, os la ponía ilustrativo, pero prefiero centrarme más en la siguiente, ¿vale? Lo que es curioso es que lo que menos se valora, y esto era algo que para Madrid Emprende fue muy, o sea, tenía mucho valor, era identificar que aquellas cosas en las que los gestores tienen que poner esfuerzo eran las cosas que ellos consideraban que habían tenido menos valor para ello. Entonces eso te invita a Madrid Emprende a decir, pues oye, igual hemos de reformular dónde deben esforzarse más o dónde deben reforzarse los medios a la hora de que el emprendedor que considera crítico el haber estado aquí realmente reciba valor, ¿vale? Esta foto está hecha solo para aquellos que habían dicho que para ellos era crítico estar en el vivero. Los demás, pues oye, si te lo podrías haber hecho en tu casa, lo que opines o no, pues igual no me interesa mucho, ¿no?
Y entonces pasamos a la última, ¿no? A la parte económica. Aquí el reto que teníamos es que el volumen de datos económicos que teníamos era muy bajo. Básicamente sabíamos ingresos que habían generado los emprendedores durante su estancia en el vivero. Una vez salían del vivero no sabíamos nada, y del resto de los resultados económicos de las empresas tampoco se sabía nada. Solo es durante la estancia en el vivero hemos tenido estos ingresos. Y el otro dato que teníamos era que sabíamos para quién había sido crítico y para quién no había sido crítico. Entonces dijimos, ok, pues lo primero que vamos a hacer es saber esa inversión de Madrid Emprende, cómo la podemos anualizar de alguna manera. Madrid Emprende nos decía, hemos invertido 24 millones, pero esos 24 millones puede ser una inversión hecha a 10, a 15, a 20 o a 25 años. Entonces lo primero que dijimos fue, si Madrid Emprende hubiera sido una entidad privada, no hubiera hecho una inversión a largo plazo, sino que hubiera tenido que hacer desembolsos anuales en lo que es puramente el coste de los recursos puestos a disposición de los viveros, ¿esto de cuánto habría sido? Y es lo que tenéis en la gráfica de arriba, ¿vale? A día de hoy, Madrid Emprende, si hubiera hecho pagos anuales por el alquiler de los miles de metros cuadrados que tiene y pagos anuales por los equipos gestores que están gestionando los viveros, no habría gastado 24 millones, habría gastado los 14 que tenéis arriba. Para nosotros este era el dato contra comparar el retorno, ¿no? Y igual que Mike antes podría comparar su retorno con lo que ellos habían invertido en empresas concretas versus lo que luego habían vendido la empresa, en nuestro caso no existía ese parámetro. Entonces era, bueno, ¿y qué ha gastado Madrid Emprende año a año? Para compararlo con el retorno que tenemos hasta la fecha, que son las empresas que han habido. Y por otro lado teníamos los 50 millones que comentaba antes, que sabemos que las empresas han facturado mientras estaban aquí dentro. Entonces, como el concepto de facturación pues era un concepto como muy positivo, muy agregado, y no estábamos teniendo en cuenta un montón de cosas, lo que hicimos fue recurrir al término económico del valor añadido bruto. El término del valor añadido bruto es un término muy conceptual que se utiliza en macroeconomía para medir incluso países. Y básicamente lo que estás haciendo es identificar cuál es el valor añadido que está añadiendo, valga la redundancia, esa actividad empresarial. Lo que haces es sencillamente restarle el valor de las compras exteriores que tú hayas realizado. Entonces yo tengo la empresa X que ha generado unos ingresos. Si a esos ingresos yo le resto lo que te has gastado comprando fuera de tu empresa, el coste de lo que hayas comprado, todo lo demás es valor añadido que tú has metido, ¿vale? Pues bueno, cogiendo un poco todos los sectores que estaban representados en la muestra y demás, salía una media del 36%, como dato porque luego se irá repitiendo y para que os suene. Pero que sepáis que no se utilizó el 36, a cada sector se le utilizó el que tocaba en base a estudios que existen estadísticos para cada sector empresarial, cuál es su valor añadido bruto, ¿vale? Y luego, por otro lado, lo que hicimos fue ese concepto del crítico o no crítico que hemos comentado, trasladarlo a la base económica. Arriba hablábamos antes de que sabíamos de que un 45% de las empresas habían dicho que era crítico. Como teníamos la base de ingresos de todas esas empresas, pudimos asociar a, oye, y eso en euros, de esos 50 millones de euros, en este caso era de los 23 millones de euros que representaban las empresas que han contestado, ¿qué porcentaje supone la que han dicho que es crítico? Y son el 53% que tenéis abajo, ¿vale? Del total de empresas que habían contestado, un 50% decían que era crítico y aproximadamente representaban el 50% de los ingresos que habían generado todas esas empresas. Lo que hicimos fue toda esta matemática escalarla hacia arriba, no aplicarlo a la base de las 127 empresas que habían contestado, sino aplicarlo al total de 284 empresas que habían pertenecido o pertenecen al colectivo de empresas que están en los viveros de Madrid Emprende. Pues bueno, deshaciendo toda la ecuación hacia abajo y muy gráfico, de los 50 millones que tenían, que habían generado ingresos, quitábamos el 36% de lo que era el valor añadido bruto y ahí nos salían 32 millones. ¿Qué quiere decir? Las empresas que han estado en Madrid Emprende han generado 32 millones de euros de valor añadido bruto. Pero como queríamos ser muy agresivos, dijimos no, pero solo nos vamos a quedar con los que para ellos ha sido crítico. Entonces te vas abajo del todo y llegas al 53% aquel, el de los 17 millones, y entonces nos permitía decir, ok, del coste teórico que le ha costado hasta el día de hoy a Madrid Emprende tener la red de viveros en marcha, que han sido 14 millones, el valor añadido bruto ha sido de 17 millones, del orden de un 20%. Entonces aquí el resultado era, hombre, pues estamos teniendo un impacto positivo
en esta actividad que es la red de viveros de Madrid Emprende. Lo bueno de este análisis es que te estás dejando por el camino un montón de cosas que sumarían positivamente. Es decir, solo estamos considerando los ingresos que tenían las empresas mientras estaban en el vivero. Pero considerando un dato muy importante que ha dicho antes Iñaki, de que la tasa de mortalidad de las empresas de los viveros de Madrid Emprende es del 90 y tantos %, es decir, 90 y tantos % sobreviven, ¿vale? Pues obviamente este retorno se podría multiplicar muchísimo más en función de todos los años que han estado fuera. Y no solo eso, sino que si somos un poco positivos y decimos, oye, aquellos que no han dicho que era crítico, pero que tampoco han dicho que era, digamos, sin impacto, si lo sumamos, pues hombre, te suma el 60% ese adicional que tenéis a la izquierda, pues hombre, que es todavía más positivo. Y teníamos un dato aún que era mejor, que era, bueno, ¿cuántas de las personas, cuántas de las empresas que han estado en los viveros recomendarían a otro volver a estar en la red de viveros? Este dato salía cercano al 90%. Si tú dices, hombre, a lo mejor el crítico es como muy taxativo, y si metemos en la ecuación todos aquellos que han dicho que recomendarían a otro estar aquí, pues bueno, este número se multiplicaba todavía más, ¿vale? Pero por el hecho de querer ser aquello como muy taxativo sin no regalar nada, a nosotros nos gustó quedarnos con el número del 20% como retorno de la actividad. Hicimos también un ejercicio de decir, oye, ¿dónde estaría vuestro punto de equilibrio anualmente si ya no crecéis más? Habéis tenido unos años de una fuerte inversión de ir creciendo en viveros, pero ¿y si os estancáis aquí con el volumen que tenéis ahora? ¿Qué tendría que pasar para que vosotros anualmente tuvierais un retorno positivo? Y lo que salía era que tenían que tener del orden de 12 millones de euros recurrentemente, anualmente, con las empresas que estén en los viveros, para saber que están cubriendo lo que es el coste puesto a disposición de los viveros anualmente. Y si no me equivoco, hemos acabado aquí.